Voy a rogar que abran sus Biblias en el Salmo 147, por favor. Vamos a mirar este salmo con detalles, pero voy a leer los versículos 1 al 3 y luego vamos a ir mirando el resto en la exposición. Verso 1 comienza diciendo: alabad a Jah, que es una abreviación, por cierto, de Jehová. Jehová es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Bueno, dice, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Padre, gracias por tu palabra y te imploramos en el amor y el nombre de Cristo Jesús que por favor la apliques a cada uno de nuestros corazones y cada una de nuestras necesidades. Te lo rogamos en nombre de Cristo. Amén. En estos días, y para ser más exacto, el domingo, recibí la noticia que por un lado es triste, pero por el otro lado, y aquí es donde están los sentimientos encontrados, me dio gozo. Y voy a explicar por qué. Y me refiero a la partida a la presencia del Señor de nuestra hermana Silvia Dijanic. Espero pronunciar bien el apellido. Muchos de nosotros los que venimos al culto de oración hemos estado orando por tiempo, por la salud de Silvia. Ella estuvo luchando por un tiempo considerable contra una enfermedad devastadora como el cáncer. Hay mucho que podemos hablar de Silvia. Estuvo con nosotros, luego partió a la ciudad de Hamilton y hace un tiempo atrás regresó a Toronto batallando con la enfermedad. Tuve varias conversaciones con ellas y mensajes durante el proceso, pero en la última conversación que tuve con ella, le pregunté cómo estaba. No tanto en lo físico, porque sabía perfectamente, debido a la prognosis que se daba, que estaba grave, muy grave. Pero lo que me quedó a mí, y estuve pensando en estos días, es que ella estaba tranquila, en paz, y me dijo, lo que Dios quiera de mí, eso es. Y lo que me llamó la atención es que en ningún momento expresó frustración, quejas contra Dios. Había orado, los médicos en un momento dado dijeron que no habían encontrado vestigios de la enfermedad. En una de las charlas me indicó que probablemente el Señor la había sanado, lo cual es posible. Lo que pasa es que a veces tenemos el error de pensar que cuando Dios sana, sana por 30, 40, 50 años. Puede ser que Dios providencialmente nos sane de una enfermedad, pero no quiere decir que vamos a esquivar la muerte. Y si no está enterado todavía, déjeme darle una mala noticia. Ninguno de los que estamos acá
vamos a gambetear la muerte. La muerte nos está esperando a todos, sin excepción. Unos antes, otros después. Esto, para el hombre natural, es algo intocable, prohibido. Pero no interesa lo que los hombres quieran aceptar, sino la realidad, y es que todos vamos a morir. Y lo peor de todo eso es que vamos a morir a menos que pongamos nuestra fe en Cristo, destituidos eternamente de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Silvia confiaba en Dios. Y pienso yo que, basado en lo que Silvia me dijo y las promesas de las Sagradas Escrituras, es que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Jesucristo, Él, no en los méritos nuestros, sino en los de Cristo, nos ofrece salvación. En algunos círculos se ora por los muertos, pero basado en lo que me dicen las Escrituras, Silvia no está muerta. Silvia no murió. Silvia partió. Silvia fue a un lugar mejor. Y las Escrituras nos dicen que todos aquellos que han puesto la fe en Cristo Jesús pasan de muerte a vida. Y para Silvia ya no hay más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas viejas pasaron. Nuestra preocupación no es interceder por ella, porque ella está bien al lado del Señor. La vamos a extrañar. Pero ahora nuestra preocupación es por los que quedan, los que sufren, los que extrañan su presencia. Y por ellos debemos continuar orando para que el Señor otorgue el consuelo. Escogí este salmo, el placer de la alabanza, porque en el contexto nos habla de alabar a Dios cuando estamos en problemas. Noten ustedes que desde el principio tenemos un llamado a alabar a Dios, y quiero que me sigan con las Escrituras. Prácticamente el Salmo 147 está dividido en 3 partes, precisamente delineadas en cuanto al tema de la alabanza. En el versículo 1 dice alabad a Jehová. Otra vez es una abreviación. En el verso 7 dice cantad a Jehová con alabanza. Y ustedes van al verso 12 y dice alabad a Jehová. Y otra vez alabad a Dios en Jerusalén y en Sión. La palabra alabar en hebreo es halal, que es prácticamente la misma raíz de la palabra aleluya, con la cual termina el Salmo. Noten que la última palabra es aleluya, así que alabar y aleluya en el original, en hebreo, es la misma palabra. Alabar a Dios o alabado sea Dios. En el Salmo 113, permítame que lea algunas palabritas, que es muy interesante cómo nos hace un llamado a este asunto de alabar a Dios. Dice, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Esto quiere decir, es una manera poética de decir, en todo el mundo que se alabe a Dios. Sea alabado el nombre de Jehová. Así que quiero que observen cómo es un tema central y de gran importancia alabar a Dios, el Señor Todopoderoso. El asunto es que usualmente nosotros alabamos a Dios, y digo usualmente, cuando nosotros nos encontramos bien, cuando las cosas van en una forma favorable, estamos contentos, sanos, felices, tenemos un buen trabajo, buena salud, buenos amigos, una buena familia, y en fin, lo que vamos es a alabar a Dios y a darle gracias por esas cosas. Lo atípico es de ir a alabar a Dios precisamente cuando estamos en todo lo contrario, cuando estamos pasando por pruebas, por dificultades, por pérdidas. Es raro que no digo que no haya quienes lo hagan,
pero es raro encontrar personas que vayan a alabar a Dios cuando están pasando por problemas. Tenemos la tendencia de dejar la iglesia. Nos escondemos, queremos estar solos. No, usualmente cuando se habla con Dios es a veces con quejas, con reproches. ¿Por qué Dios has hecho esto? Y entonces comienzan a despotricar contra Dios y a veces contra el pueblo, contra el mismo Cristo, justamente porque nuestro corazón está dañado, está dolido, está entristecido. Un ejemplo de esto lo tenemos en un personaje que muchas veces es mal entendido en la Biblia y mal explicado o presentado, y me refiero a Job. Un hombre que pasó de la felicidad y la prosperidad, pasó a la crisis total, completa. Una vida que llegó a ser un desastre debido a las circunstancias que vinieron a él. Un hombre que, debido a su situación, comenzó bien pero terminó mal, porque empezó a despotricar contra Dios y en un momento dado Dios tuvo que intervenir para poder llamarle la atención a este hombre y poder encauzarlo nuevamente, pensando Job que todos aquellos que están bien con Dios no van a tener problemas. Y sin embargo, Dios le va a mostrar a este hombre una teología correcta, que es la del sufrimiento. En la actualidad, esto que estoy diciendo es muy importante, porque existe un ejército de predicadores que dicen que cuando venimos a Cristo se solucionan todos nuestros problemas y que vamos a salir prosperando. Aquellos que tenemos problemas económicos, usted venga a la iglesia y venga a Cristo y aquí le solucionamos los problemas. Pero la Escritura nos muestra este caso, hay otros. Pero el caso de Job es emblemático porque nos habla de la teología del sufrimiento, nos habla cómo, a pesar de ser justos en cuanto a la comparación con la conducta humana, todavía podemos, y Dios va a utilizar las adversidades para enseñarnos cosas importantes en cuanto a la fe se refiere. Rápidamente voy a leer unos versículos, no puedo leer todo el libro de Job, pero para que hagamos una síntesis de lo que le estoy diciendo y de esa manera veamos un poquito cómo este señor tuvo que ser reorientado por el mismo Dios. Job perdió su salud, perdió sus hijos, perdió sus bienes. Un hombre que en una forma así repentina perdió todo lo que le daba una falsa seguridad. Hasta su reputación. Sus mejores amigos vinieron y en lugar de acompañar a este hombre comenzaron a criticarlo y a juzgarlo, inclusive a acusarlo de gran pecado. Su esposa le dijo, ¿por qué no te mueres de una vez? Obviamente frustrada porque también era víctima de la pérdida que habían sufrido en la familia. En el capítulo 3, versículo 11 dice, voy a leer algunos pasajes, dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Esta pregunta que hace Job en su dolor es una protesta contra Dios. ¿Por qué me hiciste nacer? Maldice el día en que vino a la existencia. Se olvidó de todo lo que hizo Dios en su vida. Y lo que hace ahora en medio del dolor es mirar al momento en que su madre lo trae al mundo y maldice ese momento. El momento en que venía a este mundo. En el capítulo 7, versículo 11, repito, esto es una síntesis de lo que nos dice todo el libro, por amor a la brevedad. Dice, por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré, dice este hombre, voy a hablar, no me voy a callar. Pero noten que dice que voy a hablar en la angustia de mi espíritu. O sea que está hablando emocionalmente, no con la cabeza. Dice, y me quejaré con la amargura de mi alma. Este hombre no está disertando con Dios, sino que se está quejando y dice, y no me voy a callar. Me van a escuchar el dolor y la amargura que tengo en el corazón. En el capítulo 9, versículos 32 y, versículo 9, bien digo, 32 y 33, dice, comparándose él con Dios, dice, porque no es hombre como yo, refiriéndose a Dios, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Noten ustedes, de traer a Dios y traer a Job y ver quién es el justo aquí.
Dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Es tremendo, que un hombre hable en esos términos. En el capítulo 10, verso 18, otra vez, maldice el día de su nacimiento. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Reprocha a Dios el haber venido al mundo, habiendo yo expirado y ningún ojo me habría visto. En el capítulo 21, versículos, vamos a decir verso 7 en adelante un poquito, dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia, es decir, sus hijos y nietos, se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Ahora está cuestionando a Dios, indicando que de alguna manera preserva o protege a los pecadores, a los impíos. No, yo estoy enfermo, perdí a mi familia, me estoy muriendo en vida. Y aquí están estos que llegan a viejos, ven sus hijos, ven sus casas prosperar, se enriquecen y mueren de larga vida. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es posible? Dios no juzga entre estas personas. En el capítulo 24, verso 12, dice este hombre, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Imagínense ustedes, ese es Job en ese momento de crisis. Así que en esas declaraciones nosotros podemos ver a un Job no que está alabando a Dios, sino todo lo contrario. No lo encontramos haciendo lo que nos dice el salmista en ese salmo que acabo de leer. Ahora, uno lee el comienzo del libro y llama la atención el contraste entre este Job y el Job que comienza con la crisis. En el capítulo 2, verso 10 dice cómo la mujer estaba despotricando contra Job y contra Dios, a tal punto que le dice, muérete de una vez. Y entonces Job le responde a esta señora, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o presuntuosas, petulantes, necias. A eso se refiere esa expresión. Dice, como a cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice, no pecó Job con sus labios. Y claro, uno mira esta situación, este Job temprano y dice, ¿pero qué pasó acá? ¿Cómo es posible que este señor que dice, vamos a recibir lo que venga de Dios? Vida, muerte, salud, en fin, prosperidad. Lo bueno lo recibimos y ¿por qué no vamos a recibir lo malo? Pero a medida que vamos leyendo la saga, encontramos a un Job que contrasta con ese que hizo esa declaración. Y es por eso que leí estos versículos, para que vean que Job está quejándose contra Dios. ¿Qué es lo que sucede con esto? Y lo que se está mostrando en las Escrituras es la realidad del sufrimiento y el efecto que tiene sobre nosotros. Cuando enfrentamos las dificultades, al principio tal vez sentimos dependencia de Dios, quizás lo alabamos, pero a medida que van pasando los días y empezamos a continuar el sufrimiento y vemos que no cede, que no nos da espacio para respirar, comenzamos entonces a quejarnos, a despotricarnos contra Dios. Yo nunca escuché a Silvia despotricar contra Dios. Esta mañana estaba leyendo uno de los textos que me envió y me estaba contando la prognosis de cómo la enfermedad se había extendido y hacía estragos. Un texto larguísimo. En ningún momento se queja contra Dios. A tal punto falló Job que Dios tuvo que reprender a este hombre. En el capítulo 40, verso 6 dice, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque a medida que vamos leyendo la historia de Job, este hombre comienza a hacer una serie de preguntas de protesta contra Dios. ¿Por qué?
Nunca le responde Dios en todo el libro. Pero notamos que ahora Dios da vuelta a la mesa. En lugar de tú interrogarme a mí, Dios le dice, ahora tú me vas a responder a mí. Yo soy el que voy a hacer las preguntas. Y ustedes leen ese capítulo y van a observar cómo Dios comienza a hacerle preguntas. ¿Dónde estuviste tú cuando yo ordenaba todas las cosas? Y comienza a hablar de cómo Dios está en control del cosmos y la creación. El punto a donde lo quería llevar Dios es, si yo estoy en control de todas las cosas, ¿piensas que no tengo control de tu sufrimiento, tu enfermedad, la pérdida y todo lo que está sucediendo? Tal vez no entiendes la dinámica, pero yo estoy en control. Estás sufriendo, pero yo lo sé. Y sé lo que estoy haciendo. A ver, tú respóndeme. Si alguna vez me has ayudado a manejar los intereses de la creación. ¿Piensas que tú como criatura de Dios escapas a mis manos? Job, al fin, le cae la ficha que acaba de cometer un gravísimo error al cuestionar a Dios. En el capítulo 42, dice este hombre, y ya con esto lo dejo a Job tranquilo, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y esto es un juicio, un autojuicio, diciendo, yo hablé sin entendimiento. ¿Quién soy yo para cuestionar los misterios de Dios? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y quiero que observen el cambio drástico de esa actitud de cuestionar. Y ahora dice, voy a hablar ya no a preguntar y cuestionar, sino para escucharte y para que me enseñes esos misterios. Bueno, al final Job entendió. A veces nosotros no entendemos. Y yo creo que Silvia entendió. Digo creo porque no estaba dentro de su cabeza. Pero en base a lo que me decía, me hacen pensar de una mujer que en lugar de despotricar contra Dios, ¿por qué? Dijo que así sea. El escritor del Salmo 147 nos hace un llamado a alabar a Dios, pero justamente alabarlo no solo en el contexto en que todo va viento en popa, sino justamente cuando estamos pasando por dificultades. Quiero que observe eso. En el versículo 2 se habla en un contexto de desposesión o pérdida, Dios construyendo o reedificando Jerusalén. Lo que se reedifica es lo que se cayó. Probablemente acá se tenga en mente, y esto es un poco especulativo, pero hay consenso en esto, que se esté refiriendo a la etapa del exilio, cuando la nación cayó y fue llevada de cautiverio a Babilonia, y luego tenemos esa etapa, ¿se acuerdan del libro de Esdras, de Nehemías, en donde el pueblo regresa y se reconstruye en los días de Ciro la ciudad de Jerusalén y los muros? Pero es Dios el que providencialmente maneja las cosas para que vuelva a ser reconstruido lo que se había caído. Se está hablando de personas que tuvieron pérdida. No solamente eso, pero en el verso 2, en la segunda parte, se habla de un contexto de ostracismo. Dice allí, los desterrados, personas que fueron llevadas de su terruño a otro lugar, justamente en la etapa del éxodo, cuando fueron llevados a Babilonia. Y luego tenemos un contexto de vulnerabilidad emocional. En el versículo 3 dice, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No tiene sentido hablar de eso si las personas están sanas. Se sanan los que están enfermos, los que están golpeados, cuyas heridas están abiertas y supurantes. No está hablando de personas que están cómodamente, sino personas que están en sufrimiento, en dolor, en tristeza profunda. A esas personas las llama a alabar a Dios. Mucha gente se disgusta con Dios, con el pueblo de Dios, la iglesia, con el Cristo, cuando pasan por dificultades.
Así como encontramos que se ausenta una palabra de alabanza de labios de Job hacia Dios mientras pasa por la crisis, muchas veces hoy encontramos en la iglesia y fuera de ella personas que no alaban a Dios, al contrario se quejan y levantan las manos en alto contra Él, diciendo, ¿pero qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué a mí? En lugar de alabarle. Ahora, el escritor acá nos va a dar 3 razones muy poderosas del por qué nosotros debemos alabar a Dios. La primera de ellas, y esto lo vamos a ver en la primera porción que va desde el versículo 1 al versículo 6, es que debemos alabar a Dios por su grandeza. A pesar del sufrimiento, Dios debe ser exaltado porque es un Dios grande, porque Dios es, dice allí, poderoso y sabio. Miren ustedes ahí en el verso 1 que dice, alabad a Jah, o Jehová, repito, que es un abreviado, y verso 5 dice, grande es el Señor. En ningún momento disminuye la gloria de Dios con los sufrimientos. Al contrario, se exalta más. Dice otra vez, grande es el Señor nuestro. Y explica entonces en qué sentido, a qué se refiere. Dice, y de mucho poder y su entendimiento es infinito, no tiene límites. Los míos sí, pero el entendimiento de Dios no, Señor. El escritor acá nos plantea 2 cosas. 1, Dios puede. Y la segunda cosa es, Dios sabe. Vuelvo a repetir, dice este hombre que es de mucho poder y de mucho entendimiento. Un Dios que puede y un Dios que sabe. Y Dios a veces puede hacer algo, pero decide no hacerlo y no lo hace porque sabe por qué lo hace. Nosotros no sabemos, como Job no sabía, pero de toda manera lo hace, no dependiendo de lo que yo sé o quiero, sino lo que Él estima que es lo mejor y que quizás con el tiempo iremos a aprender cómo la voluntad de Dios jugó en eso. Se describe a un Dios que está en absoluto control de todo lo que acontece. Nos habla de un Dios que está en control de todos los problemas. Verso 2, nos habla de un Dios que edifica lo que está caído. Nos habla en el verso 2, en la segunda parte, de un Dios que recoge a los que están esparcidos. Nos habla en el verso 3 de un Dios que sana y venda las heridas. Noten que en ningún momento se incluye la posibilidad que el hombre sea quien efectúe estas cosas. No, Señor, el escritor está mirando a Dios y que es el que tiene control de estas circunstancias y que tiene el poder para revertir estas cosas. No solamente es un Dios que está en control de los problemas, pero el verso 4 nos dice que es un Dios que está en control del cosmos. Él cuenta el número de las estrellas. Póngase usted con dedo y lápiz y póngase a contar las estrellas. Nos dicen los cosmólogos que apenas logramos ver una tercera parte del espacio sideral. Una tercera parte, ¿se imagina usted lo que es? El resto del cosmos que no vemos. Bueno, dice que Dios tiene la cuenta clara. La matemática precisa, los números exactos. Eso quiere decir que Dios está en control, maneja y sabe todo lo que hay en el espacio sideral. A todas ellas llama por sus nombres, no a algunas, sino a todas. Eso quiere decir que Dios conoce dónde están cada cosa y por qué están allí. Dice, además, grande es nuestro Señor y con mucho poder y su entendimiento es infinito. Un Dios que tiene control de la creación. No solamente tiene control de la creación, pero tiene control sobre los sufridos y los impíos. Verso 6 dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Es decir, los hace morder el polvo. Pero ¿por qué? A ver, la pregunta es ¿por qué nos habla de este control? Bueno, la idea es que si Dios tiene control de todas estas cosas y tú estás herido y lastimado, Dios tiene control de eso. Nos está mostrando el alcance de ese Dios grande,
de poder y sabiduría para hacernos entender lo que quiso hacerle entender a Job. Sí, es cierto que estás sufriendo y derramas lágrimas, pero yo lo sé y estoy en control de eso. Nos hace un llamado a la fe, a alabar a Dios, a confiar en Dios a pesar de esa situación. Número 1, debemos alabarle porque Dios es poderoso y sabio, un Dios grande. La segunda cosa es que debemos alabarlo por su beneplácito, su placer, su voluntad, como Él quiere que sean las cosas. Noten que dice en el versículo 7, cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios, y en el verso 11 dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Tomen nota que Dios tiene placer, pero tiene placer en las personas que le temen, esto quiere decir temor reverente, respeto, y en aquellos que esperan en su misericordia. Repito, usando el ejemplo de mi hermana Silvia, llegó un punto en que dijo, voy a esperar. Y esperó tal vez sanar, por eso pedía la oración, pero llegó un punto en que se resignó ante la enfermedad y decidió esperar por fe y con fe en el Señor. ¿Esperamos de esa manera nosotros? ¿Realmente estamos esperando en la misericordia de Dios, como indica aquí el escritor? Uno de los problemas con el cristianismo contemporáneo que muchas veces denuncio es que nosotros no estamos entrenados a esperar. Nosotros queremos las cosas ya, y si es posible ayer, pero no miramos el mañana. Nos hemos acostumbrado a lo inmediato, que las cosas sucedan, y que sucedan no como Dios quiere. A ver, se hace la oración, que sea tu voluntad, nos aprendemos el Padre Nuestro, sea tu voluntad así como en el cielo, en la tierra. Pero en realidad, y bien decía Lutero, la oración en el corazón es, hágase mi voluntad en la tierra. Queremos que Dios haga lo que se nos antoja a nosotros. Y la cosa no funciona así, eso no es fe, eso es un engaño. La fe es de entregarnos completamente a lo que hace Dios para nuestras vidas. Y quizás lo que Dios tenga determinado no es lo que está en mis planes, y quizás no me guste. Pero de todas maneras tenemos un llamado de cargar la cruz y someternos a la voluntad de Dios. Bueno, Silvia, por haber escogido la voluntad de Dios, hoy, aunque muchos piensen que está mal o peor que nosotros, Él está en el mejor lugar y en mejores condiciones que la nuestra. Tú mañana te tienes que levantar para ir a trabajar, sufrir el calor, la enfermedad. Yo estuve postrado 2 semanas sufriendo y probablemente en el futuro tenga que volver a enfermarme. Y quién sabe cuántas cosas tenemos que pasar. Tenemos que todavía morder el polvo. Para ella se terminó. ¿Se dan cuenta que a veces pensamos que los que murieron perdieron cuando en realidad ganaron y están mejor que nosotros? Tenemos todas las fichas dadas vueltas. El escritor acá nos habla de cómo Dios se encarga de la naturaleza. Nos dice en el verso 8 que sostiene providencialmente la tierra. Noten, dice, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. La natura tiene un ciclo regido por leyes que han sido establecidas por Dios. Dios tiene el control de eso, sostiene la naturaleza providencialmente. No solamente eso, pero en el verso 9 nos habla de que sostiene también la naturaleza de los animales o las bestias. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Tiene control de toda la fauna. Y luego nos habla que Dios sostiene providencialmente a los que temen y esperan en Él. Versículo 11, que ya lo hemos leído. Se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Verso 10 dice que no se deleita en la fuerza de la bestia, del animal, sino en la actitud interior del hombre frente a la voluntad y presencia divina. Dios no se complace en el sufrimiento.
Él no está sonriendo cuando nosotros sufrimos y gemimos y lloramos. No, Señor. Dios siente con nosotros, pero al mismo tiempo se place en aquellos que tienen reverencia, respeto y confianza en Él. Por eso debemos alabarlo. Y número 3, debemos alabarlo por el efecto o el impacto que tiene su palabra. Cuando Dios habla. Verso 12 otra vez dice, alabad a Jehová, Jerusalén, alabad a tu Dios, oh Sión. Y entonces en el verso 15 nos dice, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Está hablando de cómo la palabra de Dios fue enviada y produce un efecto. Utiliza estos ejemplos de la naturaleza para ver cómo estos fenómenos tienen un efecto sobre la creación, sobre la tierra. Bueno, la palabra de Dios es enviada para tener efecto sobre las almas. ¿Por qué Dios nos habla? Bueno, porque Dios quiere hacer algo con nosotros. Noten que se habla, verso 15, de una palabra que es enviada. Un Dios que está hablando. La razón del por qué, lamentablemente, hoy los que predican muchas veces, o no digo todos, pero mucha gente hoy negocia con la palabra de Dios. Es una vergüenza, es un raterismo dentro de la iglesia. Pero hay personas que son enviados a predicar. Dios está enviando su voz, su palabra, este hermoso y bendito libro, para hablarnos al corazón. Para producir un efecto de fe en nosotros, de depender de Él, de confiar en Él. Número 2, palabra esparcida. Verso 15 es una palabra que es hablada y se va extendiendo por todas partes. Otra vez, verso 15, en la segunda parte dice, velozmente corre su palabra. A través de los años, mucha gente ha querido frustrar la voz de Dios a las naciones. Se han perseguido a los predicadores hasta el día de hoy. Se cancelan sus palabras, sus predicaciones. Se han metido preso a los cristianos. Cristianos, me refiero a cristianos no culturales, sino el cristianismo verdadero. Pablo ha sido apresado varias veces porque querían frenar la predicación del Evangelio. La razón del por qué crucificaron a Cristo los del clero y el pueblo era para callar la voz de Dios a través del Señor. La razón del por qué quisieron sellar la tumba es para frenar la predicación del Evangelio. Todo fue inútil. Nada pudo frenar y no podrá frenar jamás que la palabra de Dios corra por todas partes y hacia todo corazón. Y verso 17, palabra irresistible. No se puede resistir. Dice, ¿quién resistirá? ¿Quién puede decir no a la palabra de Dios? Cuando la palabra transforma, el poder de Dios transforma, un Dios que sabe, es irresistible. La gente cae rendida a los pies de Cristo Jesús. Claro, uno puede decir, no, momento, pero la palabra dice esto y yo digo no. Bueno, usted dice no porque no ha cambiado su vida. Pero cuando Dios cambia la vida de la persona, siempre es un sí y un amén y un aleluya. Porque Dios, cuando hace las cosas, no se pueden resistir. Esta palabra, una vez, hace 2000 años atrás, se hizo carne, asumió forma humana en la persona del Señor Jesucristo. Y Jesús dijo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todos aquellos que viven no morirán eternamente. Bueno, esa es la palabra que se hizo carne en quien nuestra hermana puso su confianza. Y hoy, por lo que dice la Escritura, no por lo que pensemos, sino lo que dice la palabra de Dios, está en la presencia del Señor. ¿Y qué de vuestras vidas? ¿Vamos a salir de este lugar? ¿Y qué? Dios sigue hablando y nos está haciendo la invitación en Cristo Jesús para que vengamos a Él y habiendo recibido su regalo precioso de salvación y vida eterna, podamos, aunque estés en el medio del dolor y del sufrimiento, alabar a Dios, porque Él sabe, porque Él tiene poder. Y un día nos va a mostrar por qué
determinó las cosas en la forma en que suceden. En síntesis, para terminar, el escritor nos llama a alabar a Dios por 3 razones. Número 1, es un Dios que socorre a los necesitados. Y yo quiero hablarle ahora directamente a los familiares de Silvia. Dios ofrece el socorro. Lógico que se siente un dolor y un vacío que no se puede llenar con palabras. Las palabras sobran. Probablemente las personas les van a decir, le damos nuestras condolencias, nuestro pésame. Pero son simplemente palabras. Eso no calma el dolor y no va a frenar las lágrimas. Dejen que las lágrimas corran. Lloren hasta que se cansen. El Señor, cuando murió su amigo Lázaro, lloró sin freno. Dios es un Dios de consuelo. Y lo que va a consolarles en estas horas y en los días que vienen por delante es ese bendito Dios en quien Silvia, vuestra hija, vuestra hermana, vuestra madre, puso toda su confianza. Y en los momentos más críticos se fue con la paz del Señor. Número 2, un Dios que se complace en quienes le temen y esperan en Él. Versículo 11. No se place en los soberbios, en los altaneros, los burladores, los hipócritas, los rebeldes. No. Dios es un Dios severo con eso. Pero Dios se complace en aquellas personas que respetan su esencia, su Hijo, su palabra, su llamado a la salvación, su llamado a la cruz. Y que te esperan confiados en Él. Y número 3, un Dios que nos habla por medio de su palabra, no como trata con los que le rechazan. Dios te habla a través de las Sagradas Escrituras. Ese Salmo 147 no está por antojo del escritor o porque, en fin, qué sé yo, se le ocurrió escribir algo. No, es Dios habiendo movido a estos hombres a escribir para hablarnos de qué clase de Dios tenemos y que es un Dios a quien podemos entregarle toda nuestra confianza y nuestra alabanza. Todos nosotros vamos a pasar por pruebas, que no les quepa la menor duda. No alabemos a Dios cuando todo va bien. Hagámoslo, ojo. Cuando está todo bien, alabemos con acción de gracias. Pero especialmente cuando estamos pasando por pruebas y por dolor, alabemos a Dios, porque Dios puede y Dios sabe. Y la manifestación más grande de que Dios nos entiende y está con nosotros es habiendo venido a este mundo en Cristo Jesús para ofrecernos el camino al Padre, la salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Ojalá que el llamado de este salmo pueda tocar a nuestros corazones y podamos alabar a Dios, pase lo que pase. Padre Celestial, gracias. Gracias porque nos permites vivir buenos momentos. Y gracias también por los malos momentos. Porque es allí donde despertamos a nuestra finitud, nuestra vulnerabilidad. Cuando estamos golpeados y caídos es que nos damos cuenta que no somos autosuficientes, que te necesitamos, Señor. Y ahí está tu mano extendida y abierta hacia nosotros. Y no, tal vez no nos saques del dolor, pero estás al lado nuestro, acompañándonos, poniendo tus brazos sobre nuestros hombros, dándonos ánimo y consuelo y a veces el oportuno socorro. Gracias por estar ahí. Yo te ruego, Señor, por la familia de nuestra hermana Silvia. Hoy ella está contemplando cosas inefables, mirando la hermosura del cielo, porque puso tu fe en ti. Y, Señor, ahora los familiares se encuentran con que Silvia ya no está. Te ruego por sus almas, que el Espíritu Santo llame a la puerta de sus corazones y que puedan, como hizo Silvia una vez, por fe aceptar el regalo precioso de salvación y vida eterna. Consuélales, por favor. Llena tú el espacio que se ha producido.
en los momentos de regar sus mejillas con las lágrimas. Te imploro, Señor, que las seques y que al llorar tú con ellos, Señor, puedan encontrar solaz en tu presencia. Vienen caminos, vienen días difíciles, vienen días tristes, pero en medio de la tristeza, tú puedes aún, Señor, producir un canto de alabanza, y especialmente alabanza porque por la fe puesta en Cristo Jesús, Silvia está en un lugar mejor. Y un día, si ponemos nuestra fe en Cristo, volveremos a verla en tu presencia. Bendícenos, Señor. Oramos en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.